Emilio Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Un día, ¿qué tal? Aquí estamos, mucho tiempo sin oírle a usted, pero hemos, Bueno, hemos sobrevivido y tú también, así que no sí, ha sí, sí, pasado sí. nada. Cosas de chapa y pintura que hay que hacerse de vez en cuando. Sí, es que llegamos a unas edades que pasamos bastante tiempo en el chapista y tal. Exacto, exacto, exacto. Bueno, Bueno, mejorando la vista para los sí, ya. oyentes. Los que te vean notarán la diferencia, pero no vamos a Mm, explicar esos detalles, Nada, no, ¿vale? no. Vamos a hablar de actualidad. Actualidad muy reciente, pero que viene ya de algunos días atrás. Es decir, se Mm, viene amasando, podríamos decir, esto que tú titulas Esperpentos españoles, como si fueras Valle Inclán, más o menos. Vaya Inclán mismamente. Sí. Pues vamos a ello. Me imagino que meterás ahí en el paquete a la señora Leire, es PSOE, al famoso capitán Bonilla y otras cosas. A lo mejor el señor Mm, Aldama sale por ahí, porque por lo menos ha hecho su sí. aparición como espontáneo en el día de ayer y todas estas historias, pero un poco más que el hecho y la anécdota, los porqués, el qué ha pasado, etcétera. Tuya es la palabra, Emily. Bueno, se me ha ocurrido, bueno, en primer lugar hay que explicar, y has citado muy correctamente a Valle Inclán, porque, digamos, si alguien busca la significación de esperpento es aquella deformación de la realidad que la hace aparecer como grotesca, ¿no? Mm, Y es lo que me ha pasado a mí eh, entre el día de ayer y el día de hoy intentando preparar este programa, ¿no? Entonces, a medida que entraba bueno, he escuchado radio, he visto televisión o he entrado en periódicos digitales, etcétera. Entonces me parecía que los titulares bueno, hubieran sido absolutamente del agrado de Valle Inclán. Es decir, mm. hubiera hecho ahí una novela bastante interesante, ¿no? Bueno, lo que quiero hacer hoy es coger cinco noticias que estaban ayer, que seguirán hoy, seguramente en el candelabro, que diría aquella famosa filósofa española, y y que para mí reflejan es decir, un determinado estado de la cuestión que quiero concluir un poquito al final, ¿no? El primero, evidentemente, es el espectáculo que montó la señora Leire Díaz ayer, ese fotocall que se hizo ella durante 20 o 30 minutos, porque ella siempre llega pronto a las cosas y había convocado una rueda de prensa. Bueno, la señora Leire Díaz, para quien no lo sepa, que dudo que la mayoría de la gente que nos está escuchando no lo sepa, pues era una afiliada del PSOE, ex cargo también en Correos en su momento, no un alto cargo, y que supuestamente lleva años haciendo una investigación para hacer un libro, porque ella es periodista de investigación o quiere ser periodista de investigación, y para hacer ese libro, bueno, pues decidió presionar a determinados empresarios corruptos, pedir información sobre altos cargos de la Guardia Civil y de la UCO, etcétera, y otra serie de cosas que alguien con la que ella ha mantenido contactos ha decidido pues sacarlos a la luz pública, evidentemente a partir de unos determinados medios, ¿no? Los medios que están haciendo esto tienen una significación derechista muy clara, y aparte lo están haciendo con cuentagotas porque saben que eso es una manera de provocar un desgaste pues al gobierno que está en la actualidad, porque es el PSOE, ¿no? Porque esta mujer hasta hace 2 días era afiliada al PSOE. En la, vamos,
la presentación de ayer, que duró 10 minutos en principio, no solo podemos destacar eh, su frase de que ella no era ni cobarde ni fontanera ni cobarde, porque una de las cosas que fundamentalmente se le ha ido diciendo durante estos días es que era una fontanera del PSOE, y no solo que era una fontanera del PSOE, sino que además estaba directamente ligada al presidente Sánchez, ¿no? Y el otro tema importante, que a lo mejor ese sí que tiene un más largo recorrido, es que ella dice que lo que estaba tratando de investigar era la famosa trama de hidrocarburos, que como la gente sabrá es una trama montada por una serie de emprendedores o empresarios emprendedores que ha significado llevarse pues debajo del ala pues alrededor de 200 millones de euros por el no pago del IVA relacionado con este tema, ¿no? La mm, famosa trama de hidrocarburos en la cual también está el señor Aldama, que hace su aparición al final de la intervención y como si fuera una cosa absolutamente preparada, pues le monta un número a la señora Leire, tiene una discusión con el señor Pérez Dolcet, ahora los presentaré a estos dos personajes, y acaba él protagonizando la parte final del sainete o del esperpento de ayer, ¿no? El señor Aldama, bueno, yo diría que es un poco más conocido, lleva en esto un poquito más, y es aquel señor empresario, emprendedor, al cual estaba en prisión, acusado por la trama Coldo y por la trama hidrocarburos, y al cual un juez anticorrupción decidió, o el juez anticorrupción, no sé si solamente hay uno, creo que sí, fiscal, perdón. El fiscal anticorrupción decidió sacar de prisión porque él le dijo que iba a cantar como un mirlo, vamos, o como un jilguero, y que mm, ahí se iba a demostrar todas las conexiones de Coldo con Sánchez y todo ese tipo de temas. Sigue fuera de la cárcel a pesar de que ha cantado más o menos al estilo de Melody, es decir, que no ha cantado nada, o por lo menos el público no se acaba de enterar de nada, ¿no? Y mm, bien, este señor pues aparece ayer y le dice a Leire, pues como en el mejor de los programas de Crónicas Marcianas o Sálvame o alguna cosa de estas, ¿no? Aquello de tenemos aquí un amigo detrás, pero que no te vamos a decir quién es, pero que va a salir en un momento, pues le dice eso, que es una mentirosa y todo ese tipo de cosas. Y bueno, monta allí un numerito que prácticamente se les va de las manos. A la señora Leire la defiende un tal Pérez Dolcet, que también es otro empresario emprendedor, que tiene varias causas abiertas y que se considera víctima de las cloacas del Estado. Fíjate tú por dónde un empresario, víctima de las... Y que algunos analistas consideran que quizás es la persona que realmente esté pagando este trabajo de investigación, vamos a llamarle así, de Leire Díez más que el propio PSOE. Pero bueno, esa será una cosa que se descubrirá si se descubre, ¿no? Eh, el final del señor Aldama, pues lógicamente es apoteósico, es decir, cuando los periodistas le siguen, él dice, se van a enterar esta Santos Cerdán y Sánchez, y luego espero que Feijóo haga lo que tiene que hacer para que caiga este gobierno, es decir, como vemos, mm. potentes defensas propias, ¿no? de su situación. Y ya para rematar este primer episodio, pues no podía faltar a Ana Rosa Quintana, que ni corta ni perezosa decide llamar, si vamos a reírnos, ¿no? Decide llamar al señor Aldama, del cual tiene el teléfono, porque, bueno, pues, no sé, es una personalidad, lógicamente, Mm. y entrevistarlo en directo en su programa, ¿no? Así como si la cosa no hubiera estado preparada. Y evidentemente le pregunta, pues por lo mismo que el señor Aldama quiere decir, que es ni corto ni perezoso, esta señora trabaja para Santos Cerdán y para Sánchez y se van a enterar y pim, pam, pim, pam.
Bueno, El caso de ¿hasta cuándo podíamos pensar que el señor Aldama tiene autorización, permiso o licencia para estar fuera de la cárcel porque está condenado? Lo han dejado salir con la condición de aportar datos para sí, aportar eso datos, parecía. documentos y todo eso, y que si no, volvería adentro. Pero hasta ahora ha aportado un papel con garabatos y Sí, pocas cosas más. Es un poco sí, extraño, ¿no? Este, sí. el- Sí, sí, sí. Es más, sí. mm, ayer a la tarde salió una noticia que yo en principio no tenía aquí colocada, de su ex, de la ex del señor Aldama, diciendo que ya no se acuerda bien de si cuando le dio el medio millón para que se lo llevara a Coldo, le dijo que era, ¿para quién le dijo que era? Ah, Si eso ya se lo quedaba a Coldo o subía más arriba en la estructura del Partido Socialista, etcétera, ¿no? Entonces, da la impresión de que el señor Aldama, bueno, pues se ha montado un pirulón bastante extraordinario, que seguramente cada una de las cosas que dice es probable que sean ciertas, pero se ha querido montar un peliculón que se le va desmontando, pero ahí está. Es decir, no da la impresión o se está trabajando sin prensa y resulta que dentro de nada tenemos una gran cosa que yo dudo tal y como está la justicia últimamente y las ganas que tienen de convertirse en jueces estrella y cositas de estas y ir a los programas y dar información y demás. O yo creo que este hombre, pues lógicamente está ahí por lo que está, porque a alguien le interesa que esté en esa situación. Y a quien le interesa que esté en esa situación forma parte del Estado, que no hay que confundir nunca, aunque hay mucha gente de izquierdas que desgraciadamente lo confunde, que estar en el gobierno es controlar el Estado y eso nunca ha sido así y nunca lo será. Y especialmente nunca lo será en casos de opciones, digamos, entre comillas, de izquierdas, ¿no? ujú. Bueno, pasamos al segundo capítulo, ¿no? Pasamos, vamos a ver. De este esperpento. El segundo capítulo bueno, también se han descubierto unos mensajes entre el señor Bonilla y alguno de sus confidentes, ¿no? Vamos a presentar el personaje. El señor Bonilla era hasta el 2023 capitán de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esa UCO con la cual nos desayunamos casi todos los días y ya que parece que sea ya una cosa tan común como el FBI o una cosa por el estilo, ¿no? Ujú, Que parece ser que hay unas investigaciones internas, no únicamente en su caso, sino en otros, y que vamos a ver cómo va a acabar eso, pero bueno, uno se desayuna con periodistas muy de orden que dicen, cuidado con meternos con la UCO, porque la UCO está, cuidarnos con la Guardia Civil. Bueno, bien, estas cosas, ¿no? De ley y orden. Bien, este señor en 2023 dejó de ser miembro, dejó de ser capitán de la UCO, mm, y pasó a ser gerente de seguridad corporativa del sistema médico, perdón, sistema madrileño de salud, ujú. ¿vale? Cuando se ha preguntado a la señora Ayuso por el tema, bueno, ella no los nombra, como sabes, ella, bueno, le pasa como a alguna de su antecesora que ella no nombraba nunca sapos ni ranas ni ninguna cosa de estas, alguna vez le salían, pero ella no los nombraba. Ujú. Y, y bueno, está ahí porque ha habido una nueva normativa, según ella, que hay que cuidar mucho este tipo de cosas y entonces era un señor pues con una trayectoria y con una capacidad para controlar este tipo de cosas, ¿no? La Es seguridad. decir, que el señor Bonilla es el jefe del servicio de seguridad, pero del sistema de salud, digamos, de la Comunidad de Madrid. Sí, Necesita un jefe de seguridad. Y sí, es el capitán o es capitán sí, Bonilla de la sí. U. El AUCO con vamos a decirlo ya porque es otro dato que está por ahí, con un sueldo anual de 84.000
268,32 euros al año. Es Aquí no un se nada. cuenta, eso es un nada. Aquí no se cuentan evidentemente dietas y estas cosas que tienes que hacer si eres gerente de seguridad. Cuidado, no jefe de seguridad, porque gerente mola más. Bien, bueno, a este señor en otra investigación, ¿no? Pues se le han descubierto unos chats y unas conversaciones vía WhatsApp eh, con uno de sus confidentes que están saliendo también por otro medio. Este podríamos decir que es un medio más progresista, por decirlo de alguna manera. Este tema, como os podéis imaginar, no ocupa tantos espacios en las tertulias. Y bueno, hay una primera cosa curiosa y muy interesante que personas como tú o yo podemos explicar, que es que él se hace llamar Roberto Alcázar. ¿Eh? Bueno, pues, bien, Roberto Alcázar, para la gente más joven que no se puede estar escuchando, Y Pedrín. era, y Pedrín, exactamente, que eso también tenía tela, pero no vamos a entrar en el tema de la relación entre Roberto Alcázar y Pedrín, porque eso ya sería Bueno, vale. más curioso. Pero bien, Roberto Alcázar era un personaje de cómic, entonces no se decían cómics, se decía TVOs, de la última etapa del franquismo. Era un policía evidentemente franquista y muy aguerrido, y que resolvía muchos temas contra todos los vagos, maleantes y enemigos del régimen, ¿no? Bien, una vez que he dicho el nombre, os podéis imaginar, ¿no? Entonces, pues él con este confidente habla de cosas como contactarle con determinados jueces o fiscales, rebuscar antecedentes penales, bueno, cositas normales de un WhatsApp como el que podemos tener tú y yo, vamos, con un confidente, ¿no? Bien. Cositas normales. Al margen de eso, y todavía siendo capitán de la UCO, pues no solamente hace eso, sino que de vez en cuando deja ir entre col y col opiniones sobre el gobierno. El gobierno rojimorado, que dice él, Sí. y expresiones pues del tipo: en abril de 2019 no hemos ganado, los indepes y los etarras ahora estarán en el Congreso, etcétera. Es decir, que es un hombre que tiene unas determinadas tendencias políticas, como podría tener cualquiera de nosotros, lo que pasa es que no somos capitanes de la UCO. Y él además está hablando con un confidente que debe ser muy confidente y muy amigo suyo para hacer expresiones. En otro momento pide un trabajo para su expareja y parece ser que lo consigue. ¿eh? Entonces, en este caso, no parece que la derecha se rasgue las vestiduras porque alguien que es capitán de la UCO y tiene una pareja que en ese momento está sin trabajo le pida a un empresario que está que es muy tan emprendedor, que está perseguido por la justicia, que le consiga un trabajo para su pareja. Bueno, No este tipo de... consigo, no consigo ligar estos dos temas, ¿Cuál? aunque tú los has separado. Es decir, Sí, lo de Leire Díaz, sí, sí. bueno, lo que estábamos hablando en primer lugar, y el capitán Bonilla. ¿Por qué aparecen juntos cuando hablan? Por qué los junto? Pues porque Sí, quiero poner tres o cuatro ejemplos de lo que se llama, de lo que en estos momentos se está diciendo que es la corrupción, las las cloacas, cloacas, el no sé qué, sí. y quiero ver la diferencia, y quiero hacer ver a la gente que nos escucha, no sé si lo estoy consiguiendo, quiero hacer ver la diferencia que hay entre la repercusión de unas cosas y de otras, ¿eh? En función de quiénes son las personas que lo hacen, o las personas acusadas de hacerlo, o las personas que están detrás del tema. Es decir, a mí me extraña mucho que aparezca este señor, que evidentemente desconocíamos quién era, y que a nadie le haya parecido extraño. Yo dudo bastante que,
que los gerentes de seguridad corporativas de los sistemas de salud del resto de territorios del Estado hayan sido ex capitanes o ex militares. Dudo, a lo mejor me estoy equivocando yo, pero dudo bastante. O Ujú. sea, me da la impresión de que ahí se necesita un perfil como más técnico, experto en temas de lucha contra hackers que pueden, porque me imagino que ahí lo que estás haciendo o lo que se supone que hace es defender un sistema de sanidad público, bueno, el de Madrid no podemos llamarle muy así, pero bueno, estás defendiendo un sistema de sanidad de la intervención extraña para recoger datos, para pasar esos datos a las mutuas, para pasar esos datos a determinados hospitales, etcétera, etcétera. Que ese es tu trabajo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, a mí me parece extraño que, en primer lugar, extraño que eso pase, y aquí nadie ha dicho que este señor sea un fontanero de Ayuso, lo puedo decir yo ahora, pero nadie ha dicho. Y ni nadie ha dicho que este señor pues tiene vía directa con Feijóo, por ejemplo, ¿no? Mm. Bueno, no está escribiendo un libro, esa es la diferencia con la señora Leire Díez, ¿no? Que no está escribiendo un libro, que no parece que tenga muchas ganas. Aparte que lo que se ha encontrado tiene bastantes faltas de ortografía, pero no sé si porque a la hora de escribir en WhatsApp él quiere ser moderno y no Roberto Alcázar, y entonces quiere ser un policía, digamos, también bastante así, iba a decir facha, pero, pero digamos, no Roberto Alcázar, ¿no? Más moderno. Entonces, si pasamos a otro tema, Mm. o piensas que esto confunde o sigo un poquito. No, que sería interesante estos temas que estamos relatando, de lo que Mm. hemos llamado o has titulado Experimentos. experimentos españoles, qué ligación tienen entre y los otros, No, o si no tienen ninguna, o solo es que coinciden en el tiempo, sí, o es que se sí. han publicado en los medios de comunicación y la gente puede decir, bueno, esto está todo relacionado, porque a algunos No, le interesan relacionarlo y que todo es cosa claro, lo que quiero, lo que, de... lo que quiero, pero eso iba al final, pero es igual lo podemos descubrir ahora porque esto no se trata de una trama y además estamos en la radio y la gente no puede volver atrás adelante para leer lo que se ha dicho. Lo que creo que he intentado explicarlo antes, lo que quiero decir, he cogido 5 noticias que Mm. estaban en los medios, que creo, en primer lugar, que se tratan con una difusión diferente, aunque todas tienen que ver con casos de corrupción, Sí. o de cosa parecida, Mm. eh, pero que no son tratados por los medios de la misma manera, y que no tienen, o sea, no tienen el mismo seguimiento. Y entonces quiero llegar al final a una serie de conclusiones de a quién le puede estar interesando que el ventilador esté permanentemente abierto, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se Es entiende? decir, que lo único que entiendo yo, o ¿Eh? quiero que se entienda, es que coinciden en el tiempo, vamos, Claro, coinciden en es el que tiempo es, o y sea, eso imaginaros que es, yo no sé si la gente ha leído ese personaje maravilloso de Eduardo Mendoza, ahora que le han dado el premio Cervantes, que se llama Gur, que es un extraterrestre que llega a la Tierra y trata de entendernos, ¿no? mm, Y entonces empieza a tener toda una serie de problemas con cosas que decimos o que hacemos y que él ve absolutamente absurdas, ¿no? Pues esto es como GURB que llegó ayer, que ese soy yo, digamos, y que se pone a mirar de qué quiere hablar hoy y se da cuenta que hay 5 o 6 cosas por ahí rodando, pero que en cambio algunas son muy apetitosas y sobre algunas se puede elaborar, es decir, toda una hipótesis de corrupción que va desde el bedel hasta el presidente del gobierno, y en otras no se elabora ese tipo de conclusiones, bueno, un poco en ese sentido, ¿no? En vale, el sentido, es decir, bueno, pues un poco en ese sentido, ¿no? sí, Entonces, el tercer tema tiene que ver con el Fuer Pedraz y la Audiencia Nacional, ¿no?
el juez Pedraz está llevando una parte que son maniobras policiales, de esas que se supone que no existen nunca y que no existe policía patriótica ni nada de esto, contra Podemos, especialmente contra su líder, y va a llamar a declarar esta misma semana a un miembro del Cuerpo Nacional de la Policía, en este caso no es la Guardia Civil, por una investigación acerca de que el buen amigo, por llamarlo de alguna manera, Miguel Urbán, digo buen amigo porque siempre que desde se le ha pedido colaboración, pues como sabéis es diputado europeo de Podemos, pues la ha hecho para muchos casos, como de golpe y porrazo se convirtió en un camello, pero nunca, no en un camello cualquiera, sino en un camello con 40 y tantos kilos de cocaína. ¿Eh? Es decir, que le endosaron 40 y tantos kilos de cocaína que Sí. él transportaba o tenía o manejaba. Bueno, Bueno, ya, la cosa es, podemos reírnos un rato, por eso he dicho esperpentos. La cosa según la operación se llamó Operación Cardenal, sí. no sabemos por qué, pero bueno, ellos lo sabrán. Según el director, lo tengo aquí apuntado, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, Miguel Urbán tenía esa cantidad de cocaína que provenía, por supuesto, de algún régimen latinoamericano que quería apoyar a Podemos, para venderla en un pub del barrio de Malasaña de Madrid y con eso financiar a Podemos. Joder. Mm, Es mm, buena la historia, ¿eh? No me digas que no es buena. O sea, sí. puesto, pero eso, es decir, hay un policía que no sé el grado, porque no se ha querido decir el nombre, que investigó este tema y el director de ese centro de inteligencia en su momento planteó ante la prensa y ante los medios que tenían a Miguel pillado con este tema, ¿vale? Intervino el fiscal anticorrupción, el fiscal antidroga, todo. En 6 meses se archivó, ¿vale? Posteriormente no hubo ninguna cosa que tuviera que ver con ningún policía, este director que yo sepa no dimitió, etcétera, y ahora ha vuelto a salir el tema porque el juez Pedrar está investigando esto, está investigando hasta qué punto determinados miembros del Cuerpo Nacional de Policía intervinieron en determinadas cosas, crearon pistas falsas, etcétera, todo este tema, ¿no? Bueno, eso que a mí me parece brutal, aparece, yo lo he visto únicamente en dos medios. ¿Eh? La noticia es de ayer, que es que el juez Pedraz llama a declarar a este policía del cual no sabemos el nombre ni el grado. Y a partir de aquí hay dos medios que desarrollan un poquito más y vuelven a explicar. Yo me había olvidado de este tema. O sea, recuerdo toda esa Mm. etapa de la persecución de Podemos, pero realmente me había olvidado del tema. Bueno, ese tema, como os podéis imaginar, no da para más. No, vamos, que Ana Rosa Quintana no ha llamado. O sea que No, no no tiene, la ha no tiene metido en directo en su programa. no lo ha metido en directo ni al juez Pedraz, ni al bedel del juez Pedraz, bueno, la persona que está ayudándole allí con los temas y tal. No ha tenido ningún interés. Cuarto tema que aparece en estos momentos, aunque ya lleva un tiempo, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo y si tienes que poner una música podemos poner y luego ligamos, como tú quieras. El cuarto elemento tiene que ver con el caso de FP y el llamado caso FP en Madrid. ¿No? El caso FP en Madrid significa que el gobierno de Ayuso en la anterior etapa decidió construir o medio construir o hacer unas obras en centros de formación profesional, en 10 centros de formación profesional de la manera más rápida posible. Esa era la versión oficial, y para hacerlo procedió a trocear contratos. Todos los contratos eran más o menos al final de unos 2,5 millones de euros,
pero para que no tuvieran que pasar por el Parlamento y esas cosas, ya sabéis, esas cosas que pasan en los parlamentos, que a lo mejor alguien te lo tira y tal, pues se troceaban en trocitos inferiores a 50 millones, ay, perdón, a 50.000 euros. Bien, hay un constructor que ha presentado una denuncia. La actual Consejería de Educación de Madrid la ha asumido y la ha llevado ante la Fiscalía y se está trabajando en estos momentos y ese señor explica que le deben 1.800.000 euros que alguien se ha quedado y que él hizo presupuestos y que había una metodología, ¿eh? Que no, vamos, que no podemos llamar trabajo de cloacas ni ninguna cosa de esas, que consistía en que te la vamos a dar a ti, tú presentas 3 presupuestos con 3 empresas diferentes que sean tuyas, porque te lo vamos a dar a ti y lo vas a hacer tú, y luego vuelves a presentar otros 3 para que parezca que hacemos alguna cosa. Bien, la persona que entonces era consejero de Educación y que responde al nombre de Osorio con 2 S es el actual presidente de la Asamblea de Madrid. Vaya. Es una casualidad, pero casualidad. O sea, vamos, no tiene nada que ver con el entorno de Ayuso Ni lo y a podemos nadie relacionar, ni lo podemos relacionar, ni a nadie se le va a ocurrir decir ni que la prensa, ni eso, nadie, nada, no, que eso tiene absolutamente nada que ver con Mm. corruptelas bueno, en el maravilloso gobierno de las cervecitas. Bueno, eso está ahí. Y aquí sí que no hay un señor como Aldama que dice yo voy a tirar de la manta y va a salir. No, no, este señor se ha presentado ante el juzgado, ha sacado sus cosas, ha sacado sus contratos, ha sacado las deudas que tiene con él la Comunidad de Madrid, porque tampoco es que haya ido a denunciar por un rasgo de honestidad absoluta, ¿no? Ha Mm. ido porque le deben 1,5 millones y eso para un emprendedor como él, que a lo mejor sí, pues supone que su empresa prácticamente en estos momentos está en la quiebra, ¿no? No sé, no sé, pero yo creo que te pasa como a todo el mundo, que esto no parece un tema mayor, ¿no? Es decir, que, que no sé, que un empresario se vea en esta situación ante un tejemaneje de un gobierno y una cosa por el estilo, no da para mucho, ¿no? Da para mucho más, pues unas conversaciones de la ley con alguien, ¿no? Por ahí. Y el quinto tema tiene que ver con el COVID en Madrid, que como sabéis produjo, entre otras cosas, 7.291 muertes en las residencias de Madrid, que por fin, después de casi 5 años, se ha imputado, bueno, hay una juez que ha entrado en el tema y se ha imputado a varios altos cargos, que en las últimas declaraciones en esta semana el presidente de HM Hospitales ha dicho que es cierto que los residentes que tenían Mm. seguros privados podían esquivar los protocolos, esos llamados protocolos de la vergüenza, y que el ex consejero, el que denunció el tema, Reyero, eh, bueno, ha vuelto a admitir delante del juzgado que era un componente clarísimo de discriminación este tipo de cosas. Bien, ante eso, el secretario general del PP de Madrid ha dicho que el gobierno, que los gobiernos gobiernan. Vamos, son declaraciones de ayer, ¿eh? Los gobiernos gobiernan y no pueden estar para las cuestiones médicas, que ahí en los gobiernos no hay nadie que sea especialista en medicina. Entonces, que son los profesionales sanitarios y los técnicos los que los que tenían que resolver esas circunstancias, ¿no? Decir si tenías que ir para el hospital, si no, qué medicina te iba a dar, qué otra cosa, ¿no? Y el portavoz y consejero de la presidencia, pues sigue con el tema y dice que eso, que los gobiernos no toman decisiones médicas y que es una cuestión que ellos no acaban de entender por qué se imputa a exaltos cargos del sistema de salud de Madrid en aquella época porque no entienden cuál es el motivo, ¿no? Bueno, pero parece ser que hubo una reunión importante en la que estaban incluso la señora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el consejero de Sanidad y
quien ha denunciado todo Sí, esto. Y el no, no, reyero, sí, 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 sí. y Pero estaban bueno, en un sitio y estaban presentes y se dijo lo que se quería hacer o se iba a hacer, ¿no? sí, pero esos son, no sé, ¿me Una reunión entiendes? casual o... Sí, cosas que porque te interesas por la situación y vas a esa Mm, reunión, pero en realidad tú no tienes por qué tomar decisiones sobre los medicamentos que hay que dar, sobre, bueno, pues evidentemente uno de los problemas que ha habido con las residencias en Madrid ha sido que no estaban medicalizadas, ¿no? Cuando, claro, y en esa reunión se dijo que se iban a medicalizar, pero después, efectivamente. después parece ser que... Bueno, pero fíjate tú imagínate que eso no hubiera sido en Madrid, ¿eh? Y que eso hubiera sido pues en otro territorio del Estado español donde le tuviéramos una especial manía a la presidenta, ¿eh? Mm, O lo que fuere, ¿eh? Porque acordaros que el problema de entrada, el problema de las residencias de Madrid no era un problema de Madrid, ¿eh? Porque primero era un problema de un ministro, ¿eh? primer intento fue decir que era cosa de Podemos y en concreto Efectivamente. del señor Iglesias, es decir, Efectivamente, ¿eh? De eso hemos pasado a que es un problema de los médicos y de los sanitarios y de los técnicos. Es decir, y acabaremos diciendo, pues, o acabarán diciendo que es un problema de las trabajadoras de las residencias, ¿eh? sí. O de tal. Bueno, por qué he traído estos? No sé si quieres hacer un descanso y luego concluyo o concluyo y luego hacemos un pequeño descanso, como tú lo ¿Tienes veas. otro tema Sí, tengo que otro tema, pero tratar? si quieres tiramos con este o como tú quieras. Si concluimos con este, ponemos música y después entramos con el otro Vale, asunto de... vale, pues Porque vamos a poner llevamos música. Sí, llevamos tiempo, ¿no? ahora 36 minutos. Tú Bueno, pues verás. vamos a poner música y hago unas ideas, ¿eh? Unas conclusiones. Bueno, pues vamos a poner entonces música aquí, ¿eh? Ujú, ujú. La escuchamos y después de todo esto que hemos oído o ha escuchado la gente, sacamos las conclusiones. Bien, pues vamos a ello, a esas conclusiones, después de haber escuchado la música y recordaros, por supuesto, que con quien estamos hablando es con Emily Cortavitarte, que esto se llama Es lo que hay, todo este conjunto de historias, entre comillas, que hemos escuchado y que más o menos casi todos y todas conocemos, hemos hablado de ellas, pues le hemos llamado esperpentos españoles. Y ahora, después de todo lo dicho, ¿cuáles serían las conclusiones? Emily, Bueno, desde mi punto de vista hay varias, ¿no? La primera sería que hay una intención clara de que unos casos tapen a los otros, ¿eh? Es decir, sí, hay una intencionalidad clarísima, ¿no? De que, unas cosas tapen a las otras, aunque no tengan en absoluto la misma dimensión, ¿no? O al menos de entrada no tengan la misma dimensión. Eh, Puedo poner un ejemplo, es decir, el número 2 o número 3 no recuerdo bien si era el número 2 o número 3 del Ministerio del Interior en la etapa de Rajoy está ahora mismo en prisión. el Ha director entrado general, el el número 3. director general, Porque número el número 3, 2 sería el el señor secretario. Fernández, el Sí, número 1 se imagina que sería el ministro. Bueno, bueno, ajá, sí, dejémoslo sí. en el número 3 porque si el número 1 sería Rajoy. Pero en fin, Sí, pero no, eso no, eso Rajoy no no, es. vale. Es M. Rajoy tampoco es. Eh, Bien, sí, imaginaos que eso, que vivimos en un país democrático en el cual el número 3, o sea, tenemos unos parlamentos que están eh, haciendo
una serie de investigaciones que no llegarán a ninguna conclusión, como suele pasar con todas las investigaciones parlamentarias, sobre si en la etapa del señor Rajoy y del señor Fernández existió una policía patriótica o mm, no existió una policía patriótica, y ahora nos enteramos que a uno, que era ese número 3, al cual le están intentando cargar el muerto, sí. casi todo, bueno, sí, los muertos y las cloacas y todo lo demás. Mm. Nos enteramos que está montando una historia rarísima con un Menda que está en el mundo de las criptomonedas y en el mundo del hackeo y todo lo demás. No sé, ¿eso será un delincuente? Eso no, no sé yo si será un delincuente o será un emprendedor o tal. Y que acaba de ir a prisión, ¿no? Vale, sí, Y de aquí no necesitamos sacar ninguna conclusión. Es decir, esto no forma parte de la corrupción, no es corrupción y tal. Yo creo que hay una serie de cosas y con eso no quiero exculpar a toda la gente como Coldo, como Leire, ya les llamamos así como si fueran conocidos la nuestros y familia, tal, de sí. la familia, Mm, que se han metido en historias que no tienen ningún tipo de justificación y ningún tipo de apoyo, ¿no? Pero es curioso que cuando aparecen cosas como esta, o cuando resulta que por fin hay una jueza en el País Valencià que decide meterle mano a la Dana, y por fin hay una jueza en Madrid que decide meterle mano al tema de las residencias, de golpe y porrazo hay una cantidad de mierda flotando en el aire que hace que esto sea absolutamente irrespirable, ¿no? mm, Y evidentemente determinada gente, que sabemos a quién nos referimos, tiene toda una serie de colaboradores y colaboradoras dispuestas a darte de comer una mierda mejor que la otra, ¿no? Es sí. decir, mucho mejor, No. muchísimo mejor. No sé si te has olvidado del señor González Amador y el abogado del señor González Amador y Sí, todo lo sí, que sí, significa sí, eso, sí, sí, que aparece sí, la información y enseguida es cubierta por la otra, ¿no? Es decir, sí, 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 sí. para abundar. Por decirlo de alguna manera, yo creo que, bueno, yo estoy bastante convencido, es una tesis, lógicamente, y no tengo capacidad de demostrarla, pero creo que ha sido tocar, porque yo creo que a vuestro presidente valenciano tampoco les importa mucho que caiga, pero ha sido tocar a la princesa madrileña y con dos o tres casos, y a partir de ahí, bueno, pues creo que esta es la táctica de Mar, de, de Miguel Ángel Rodríguez, a lo largo de toda su historia y todo su proceso, eh, bien conocido, para que comiencen a aparecer todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, Bien. por tanto, mi primera conclusión sería esa, es decir, vamos a remover todo lo removible, vamos a encontrar todo lo que encontremos, aunque sean temas que tengan difícil conexión. Bueno, eso es decir, lo de Leire es una patochada, ¿no? O al menos lo parece de entrada, es una cosa bastante nimia. Evidentemente lo de Coldo es bastante más serio, ¿no? Y tal. Pero vamos a meter esto, y además nosotros y nosotras no somos corruptos. Aquí hay una gente que es muy corrupta, que está enfrente nuestro, ¿no? Que está Y llegan a ser una mafia. Sí, eso es. No, no. Entonces decimos aquello de ponemos por en medio el tema de la mafia y hacemos una manifestación en Madrid, como no podía ser menos, ¿no? Y te sale como te sale, pero evidentemente el tema de que los otros son mafiosos, de que no hay libertad con los otros gobiernos y todo eso es un tema, es un continuum, ¿no? que tiene bastante que ver. Luego la otra cosa es
el, el señalamiento por conclusión, ¿no? En este caso, el presidente Sánchez. Y no es que yo me ponga aquí de defensor del presidente Sánchez, yo creo que el presidente Sánchez lo podría estar haciendo bastante mejor y sobre todo en cuanto a las clases populares de este país y más en un momento como él dice en que somos una economía tan bollante y hay tantos ingresos de Hacienda y etcétera y todo lo demás que ya sabéis y yo por tanto no me coloco aquí como defensor de él, ¿no? Pero es esta especie de conclusión que no únicamente la hace Feijóo en sus discursos o sus diputadas y diputados, ¿no? Aunque es un guión aprendido, y ya no digamos los portavoces de Vox, eso ya es... pero que eso es que sale una cosita aquí y automáticamente eso está conectado con Sánchez, que lo sabía y que lo estaba tal, y mientras respecto de lo nuestro no hay nada que decir. Bueno, para mí lo que me parece alucinante es las dos cosas que explicaba antes, ¿no? Es decir, el señor Osorio, que está implicado en el caso FP, lo que hacemos es subirle a presidente de la Asamblea. Punto, ya está. Y en el otro caso, pues en el caso de las muertes durante la etapa del COVID, pues decimos que, bueno, que para eso hay enfermeras, médicos y demás, que esta es la gente que se tiene, que yo al final soy una política o un político y me dedico a lo mío, pero qué tal, ¿no? Y cómo eso puede estar calando, ¿no? De alguna manera, es decir, o al menos hay una parte de los medios muy implicados que están trabajando en ese sentido. Es un En, ter raca-raca continuo, podríamos decir. efectivamente, es un raca-raca continuo. En Mm. tercer lugar, creo bueno, que es hora, aunque yo creo que la gente que nos escucha es suficientemente inteligente, eh, para decir que hay una serie de medios que están claramente dopados, ¿eh? Y que son los que más raca-raca produce, ¿eh? Claramente dopados quiere Dopados decir, como con publicidad institucional, por ejemplo. efectivamente, dopados quiere decir eso, que sí, que estaría muy bien y seguramente que además por el camino nos perderíamos cosas, pero que estaría muy bien que el público en general tuviera una idea de cuántos dineros institucionales y cuánta publicidad y de qué marcas entra en determinados programas de radio, en determinados programas de televisión, etcétera, ¿no? Porque eso nos daría o podría darle a la gente que probablemente se sienta ante una radio, ante un televisor, pues con el afán de informarse o de pasar un rato o lo que sea, quién le está hablando, ¿no? Porque yo creo que un problema en este país es que venimos de una dictadura muy fuerte, donde hubo un primer momento de transición, que no voy a entrar aquí en cómo fue esa transición y todo lo demás, pero donde sí había una cierta alegría por llegar a un régimen medianamente Mm. democrático, homologable con el del resto de Europa, vamos a poner, ¿no? Y eso creo que está todavía en la mente de bastante gente, el creer que cuando un periodista se pone delante de un micrófono te va a decir la verdad, que cuando opina te va a decir que está opinando, no que eso es así, sino que él está o ella están opinando, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y evidentemente, pues a las pruebas me remito, ¿no? Es decir, que de vez en cuando salen los listados de qué pasa en la Comunidad de Madrid, qué pasa en la de Galicia, qué pasa en la de Cantabria, qué pasa en tal, y vemos que no tienen nada que ver con eso que llaman el SARE, es decir, en todo caso, subvencionaré más, o sea, puedo hacer dos cosas, ¿no? O subvencionar a aquellos que tienen mayor audiencia, Ujú. cosa que no pasa, o subvencionaré a aquellos que tienen más dificultades para tener audiencia y voy a apoyarlos, ¿no? Por ejemplo, pues eh, ayer también mirándome cosas, leía que la única radio no subvencionada en Galicia, dado que hoy creo que andas por allí, es precisamente una que lo hace en gallego, ¿no?
sí, Pues lo normal, ¿eh? Pues lo normal para un gobierno de Galicia. Eso es lo sí. normal, ¿no? Es un lugar en Galicia donde se dice que la mayoría de la prensa también está dopada, la mayoría de la prensa que está con el gobierno del señor Rueda, y que ya lo Ujú. estaba antes con el gobierno del señor Feijóo, por no hablar de la televisión pública de Galicia, que bueno, Claro. que da penita de la información Sí, que sí, reparte. Sí. o por no hablar de los minutos que le ha podido dedicar Telemadrid al hecho de que haya una juez que ha abierto el caso de las muertes en las residencias en Madrid, ha Ah, sido 0 minutos, 0 segundos, ¿no? Y, y ya un poco yendo a más, o sea, ¿qué se pretende con esto? Yo creo que hay como dos o tres cuestiones que hay detrás. La primera es la desafección de la gente normal de lo político, ¿no? ah, El entender que, bueno, que eso es un carro de mierda, que la corrupción está por todos los lados, eh, que cuando uno se pone ahí al frente de una institución, lo que va es a chupar, que no tiene ningún interés por la gente, etcétera. Y bueno, probablemente en buena medida tienen buena parte de razón. Pero claro, una cosa es una cosa y otra cosa es mantener al señor Mazón, por ejemplo, ¿no? Que todavía facilita más el tema. El problema de la desafección en lo político, sabemos que siempre repercute más sobre lo que podríamos llamar las izquierdas. Y eso está claro, y está demostrado sociológicamente y está muy claro, ¿eh? Y las izquierdas tienen una tendencia muy rápida a sentirse desafectas de aquellas opciones que han votado, y yo no estoy aquí pidiendo el voto para la izquierda, estoy explicando cuál puede ser la intencionalidad que hay aquí. Eh, Ni que la gente vote si no quiere votar y tal. Entonces, yo creo que una de las primeras intenciones es esta, o sea, que forma parte de esta nueva derecha a nivel internacional y cómo está trabajando en la mayoría de estados del mundo. La segunda idea es crear sospechas permanentes, sospechas eh, permanentes sobre la honorabilidad de los políticos, pero también si hace falta de los jueces, si están con nosotros no, pero si no están sí, etcétera. Todo este tema, es decir, crear esta especie de que depende cómo, ¿no? Esta especie de libertarismo en el sentido yanqui, ¿no? Es decir, en el nuevo sentido de mi ley, ¿no? Eh, Todo lo que hay montado, todo eso no funciona y eso hay que arrasarlo y entonces yo saco mi motosierra. mi motosierra y me lo Mm, llevo por delante y de paso ya me llevo vuestras pensiones y me llevo lo que recibe vuestra hija, aunque no se pueda mover de la cama y no sé qué, porque sois unos vagos, etcétera, ¿no? Este tipo de historias. Y en el caso concreto de Estado español, yo creo que hay una intencionalidad muy difícil de conseguir, que es que se produzcan unas elecciones anticipadas, ¿no? Y que a esas elecciones anticipadas la izquierda concurra, pues eso, digamos que con los que están más fuertes, con las manos supuestamente pringadas, o por lo menos con supuestas investigaciones abiertas, ¿no? Ahí tenemos mm. no sé cuántas abiertas de hace no sé cuánto tiempo, y, y otra parte de la izquierda pues dividida entre ella con determinados conflictos y demás, ¿no? Digo que esto, aunque es una intención, me parece todavía ahora de momento, no sé lo que os puedo decir dentro de un mes, algo complicado porque con la falta de inteligencia por parte del PP, pues como por ejemplo para ponerse en contra del catalán, el gallego y el euskera en el Parlamento Europeo y no disimular, porque puedes intentar disimular, pero como tienen detrás a Vox pisándole los talones, pues no pueden disimular y por tanto, pues es muy difícil que alguien
de los que están más o menos alrededor del gobierno, aunque de aquella manera, ya sabemos cómo es, decida apoyarles en una moción de censura, ¿no? mm. Pero que evidentemente la intención última es llegar a ese momento o a un momento de unas elecciones anticipadas con la otra parte pues Hecho, tremendamente desgastada, ¿no? hecho unos zorros, vamos. Hecha unos zorros y para eso, pues bueno, pues un poco cuando Aznar dijo aquello, el que pueda hacer que haga, pues en este caso por tierra, mar y aire, ¿no? Es decir, Ah. entonces tenemos aquí un conglomerado de elementos que forman parte del estado profundo y de medios de desinformación que están trabajando en esa dinámica y está bastante claro. Tenemos que acabar, compañero Emilio, Pues y no vamos a hablar de eso que he nombrado yo de la amnistía, porque bueno, va a sí, salir dentro de unos días y ahora podíamos hablar de lo que sabíamos y podemos hablar cuando salga cuando la ponencia del Tribunal Constitucional sea aprobada y entonces hablamos de los constitucionalistas de pro que se sí, sí, pronunciaron al sí. respecto. Es decir, del señor Feijóo, Por que será ejemplo, uno de los constitucionalistas que mm, tendremos que tener a partir de ahora de cabecera, ¿no? Porque sí, sí, sí. ha pontificado sobre eso. Bien, lo tenemos que dejar aquí. Pues Eh, muy bien, la próxima semana seguimos. más, seguimos. Pues nada, decir que me alegro de reencontrarte, de reencontraros y que tengáis mucha salud en esta semana, un poquito calor si puede ser y menos Ah, humedad. sí. Y nos escuchamos la próxima vez, Muy la bien, próxima semana. Un abrazo. igualmente, un abrazo. Ahora.